¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Tu novia ha roto contigo. ¿Qué debes hacer ahora? Es el tema de este video. Empecemos. Tienes muchas cosas en la cabeza estos días, lo sé. Tu ruptura es una de las cosas más difíciles en este momento. Perdiste a la persona más importante de tu vida. Cuando tienes el corazón roto, sientes que estás en desventaja porque ni siquiera tú elegiste ponerte en esta situación. Existen tantas razones por las que podría ocurrir una ruptura, pero lo más importante que tienes que darte cuenta es que siempre existe una razón. Hoy, en este video, te ayudaré a identificar exactamente qué salió mal en tu relación y cómo es que tu novia rompió contigo y cómo puedes atraerla de vuelta a tus brazos. Primero, ¿por qué tu novia te ha dejado? A veces, cuando una persona rompe con su pareja, no le dice todas las razones. No es nada con malicia, es solo que romper ya es bastante difícil y a veces una persona solo quiere seguir adelante. Comprender la ruptura es la clave para encontrar soluciones que eviten problemas similares en el futuro. Si vuelves a estar con ella, ¿qué crees que va a pasar si no se han previsto soluciones a las razones por las que se fue? Básicamente, el truco detrás de cómo recuperar a tu novia después de que ella te dejó es poder ofrecerle una relación completamente nueva. 2. Rompió contigo por problemas de comunicación. Esta es una de las razones más comunes por las que las mujeres dejan a sus novios. Es cierto que, en términos generales, las mujeres son un poco más comunicativas que los hombres con respecto a lo que sienten, y cuando una chica no siente que está en la misma página que su chico, puede comenzar a sentirse desconectada. El otro problema común es que muchas veces los dos miembros de la pareja no hacen el esfuerzo de compartir lo que les molesta, lo que quieren o lo que necesitan, y el resultado es un resentimiento reprimido. El remedio siempre va a ser la práctica de habilidades de comunicación. No es nada de ciencia espacial, pero no siempre es tan fácil como parece. Tienes que trabajar para entrenarte a ti mismo a prestar atención a lo que está pasando en tu mente y ponerle palabras a esos pensamientos. El siguiente paso es practicar o compartirlo mientras mantienes la calma y la sensatez con tu pareja. Lo digo porque he visto a muchos hombres solo compartir lo que sienten en medio de una pelea explosiva y de todos modos terminan siendo abandonados. No se debería permitir llegar a ese punto. Los problemas de comunicación son causas muy comunes en el deterioro de una relación. Hace poco ayudamos a Bruno. Él, por ejemplo, se sintió totalmente sorprendido cuando su ex, de nombre Katia, rompió con él. Cuando le pregunté por qué se fue, no pudo responderme. Él no lo sabía porque no era un comunicador demasiado efectivo con ella. Sucede, pero podemos arreglarlo. Bruno lo hizo, fue difícil y tomó tiempo, pero Bruno realmente mejoró en la forma en que hablaba con la gente. También trabajó en la forma de escuchar. A los pocos meses estaba de regreso con su expareja y recientemente recibió una invitación para su boda. Nunca han estado mejor y nunca hubiera sucedido si no se hubieran separado y se hubieran enterado de lo que salió mal. La vida es irónica, así que usa este tiempo para tu beneficio. 3. Tu novia rompió contigo porque estaban peleando. También sucede. Hablando de peleas, esta es una razón bastante obvia por la cual las personas terminan y luego se preguntan, ¿me aceptará de nuevo? Si no se llevaban bien y no podían ponerse de acuerdo en nada, tal vez tu exnovia pensó que eran incompatibles. La verdad es que esto se relaciona directamente con la comunicación también. Tal vez tú, tal vez ella, o tal vez incluso ninguno de los dos. Lo que quiero decir es que muchas veces suenan innecesariamente agresivas sin querer hacerlo, y luego la otra persona se pone a la defensiva. Entonces, todo lo que puedes hacer es concentrarte en tu propio comportamiento. Si tenías una tendencia a decir cosas como tú siempre o tú nunca, esfuérzate por cambiar la forma en que presentas tu idea. En lugar de comenzar con tú, que ya suena como una acusación, usa yo. Nunca me dejas pasar el rato con mis amigos frente a realmente me gustaría pasar el rato con mis amigos este fin de semana. ¿Ves la diferencia? 4. Tu novia te dejó porque no sabe lo que quiere. Quizás no estaba segura de sus sentimientos por ti o alguien más le llamó la atención. Es triste saberlo, pero también sucede. Te deja en esta extraña situación de limbo
en la que no sabes si ella te quiere o no, ¿verdad? Así que para tratar de hacer las cosas más fáciles, decidió irse. La buena noticia aquí es que si cambias tu enfoque para seducirla nuevamente, lo más probable es que puedas recuperar a tu novia después de la ruptura. La idea principal aquí es recordarle al hombre del que se enamoró y ser aún mejor. Necesitarás tiempo y espacio, obviamente, para que las cosas se aclaren en su mente, pero tú puedes hacer tu parte para refrescar su memoria en cuanto a por qué se enamoró de ti en primer lugar. Así que dormir con tu ex no siempre es la solución si estás pensando en ello. 5. ¿Es demasiado tarde para recuperarla si terminó contigo? La respuesta a si es o no demasiado tarde va a depender de dos cosas. 1. ¿Sientes que los problemas que tenían se pueden solucionar? ¿Puedes perdonarla por haberte dejado o por el motivo de la ruptura? Y 2. ¿Estás dispuesto a hacer el esfuerzo necesario? Voy a ser honesto contigo, y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Tu trabajo no terminará cuando la recuperes. Recuperarla después de una ruptura es en realidad la parte más fácil, por así decirlo. Mantenerla a tu lado es lo que representa el mayor desafío. Tendrás que trabajar duro para no volver a caer en los mismos patrones y errores de antes. Por eso sigo diciendo que tienes que entender lo que salió mal e incorporar las soluciones en tu vida diaria. Entonces, si estás dispuesto a trabajar para solucionar los problemas y sabes que no podrás guardar rencor por esta ruptura, no es demasiado tarde para recuperarla. Además, cada relación es completamente única, por lo que algunas personas vuelven a estar juntas después de un mes, mientras que otras lo hacen después de años. Solo depende de cuándo decidas comenzar a trabajar para recuperarla. 6. Lo que no debes hacer después de una ruptura. Cuidado aquí. Para recuperar algo de autoestima, tendrás que seguir pasos específicos. El primero es entender qué errores debes evitar después de la ruptura. La situación ya es lo suficientemente difícil, por lo que es esencial evitar hacer cosas que empeorarán las cosas y disminuirán tus posibilidades de volver a estar juntos. No te permitas sufrir y no hacer nada al respecto. No me atrevo a entender por qué algunos hombres simplemente viven en su tristeza cuando fácilmente podrían tomar la iniciativa para recuperarse. Por supuesto, una ruptura es un shock porque todo se está poniendo patas arriba y lo entiendo. Mañana por la mañana no te despertarás junto a la persona que amas, pero eso no significa que debas quejarte y no intentar hacer nada para solucionarlo. Actúa rápido porque el tiempo no siempre está de tu lado. Mucha gente piensa que solo el tiempo puede curar el dolor. Esto no es totalmente falso. Pasará algún tiempo antes de que te sientas completamente bien de nuevo, pero también depende de ti. Es posible que te sientas mejor en 6 meses si te sientas a esperar que pase el dolor, pero ¿no tendría más sentido hacer un esfuerzo para acelerar significativamente las cosas? Tus acciones van a tener un efecto mucho mayor en lo que finalmente sucede en el tiempo. ¿Debes poner a tu ex en un pedestal? No, no debes hacerlo. No, tu ex no es perfecta. No te digo esto para menospreciar a nadie, solo quiero que sepas que tu expareja no siempre tiene la razón y que sus razonamientos no siempre son precisos. Uno de los mayores problemas que vemos en los hombres que acaban de ser dejados, y vemos esto en mujeres en situaciones similares también, es que tienden a sentir que su ex tiene toda la razón y asumen toda la culpa de la ruptura. Por miedo a crear más distancia, no te atreves a desafiar a tu exnovia y aceptas cargar con la culpa. Ella puede criticarte por 1000 cosas, pero no le dirás ni una palabra. Esta no es una interacción saludable. Por supuesto, una persona no deja a otra sin motivo, por lo que es probable que hayas cometido algunos errores, pero esta es una razón suficiente para devaluarte y pensar que no eres lo suficientemente bueno. Por supuesto que no. No debes conformarte con una mentalidad en la que pienses que tu ex es mejor que tú. De hecho, si esperas volver a estar juntos, tienes que crear que los dos sean iguales y tienes que creer en ello. Están hechos el uno para el otro y por lo tanto son iguales. Bien, como siempre es un placer ayudar. Y es más, hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita. Si tu intención y tu objetivo es recuperar a tu expareja y recuperar tu relación, no debes cometer errores en el proceso. Esta guía de inicio es gratuita.
En la descripción de este video tienes el enlace inmediato. Un placer, un abrazo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora, es importante. Suscríbete, comenta y comparte y hasta el próximo video.